bienvenidos. El día de hoy los acompaña Diana y Karina, tutora del programa Todos a Aprender. Traemos para ustedes una microcápsula de educación inicial del ciclo de apertura del año 2021. Para este ciclo de apertura desde educación inicial tenemos un tema muy interesante. Vamos a trabajar y a recordar los referentes básicos de educación inicial desde el concepto de desarrollo, aprendizaje y cómo desde el aula y desde esta educación mediada por las TICs podemos potencializar y desarrollar estos dos conceptos. Pero antes de empezar, vamos a ver un caso de Jenny Willing, una niña encerrada durante 13 años, con el fin de realizar un posterior análisis en la manera en cómo se vio afectado su desarrollo y aprendizaje a partir de este episodio. En 1970, en un tranquilo suburbio de Los Ángeles, salió a la luz una historia desgarradora que cambiaría para siempre la comprensión del desarrollo del cerebro de los niños. Una trabajadora social descubría a una niña de 13 años que seguía usando pañales y que gemía como si fuera un animal. Estaba claro que había algo que iba terriblemente mal. No hablaba, estaba muy desaliñada, apenas podía caminar, apenas podía mantener el equilibrio. Ginny, como llamaron a la niña, había sufrido una experiencia terrible. Con el tiempo, gracias a entrevistas con su madre y a algunos dibujos que había hecho Ginny, supimos que la habían tenido aislada en una habitación en la parte de atrás de la casa. En aquella habitación había un váter al que había estado atada, sin ropa, desnuda, y la habían dejado allí sentada día y noche. Pasó en aquella habitación 12 años y medio. El padre de Ginny era mentalmente inestable. Había decidido esconder a su hija del mundo. Señor Wiley, Sí. ¿por qué dejó a su hija metida en una habitación? El señor Willy no hará comentarios. No haré comentarios. No hemos tenido tiempo para hablar de la acusación ni para ver los cargos. Los padres de Ginny fueron acusados de abuso infantil. 15 minutos antes de declarar en el juicio, el padre de Ginny se suicidó de un disparo. Pero el daño a Ginny ya había sido hecho. Había pasado toda su infancia prácticamente aislada. Su cerebro había sido privado de un entorno enriquecedor y había crecido en soledad. Las repercusiones fueron devastadoras. Ginny tenía la edad mental de un bebé de 18 meses. Era incapaz de hablar. Sin embargo, para la ciencia, aquello representaba una oportunidad única, la posibilidad de separar las influencias de la naturaleza y de la educación en el cerebro de un niño. La gran pregunta era, ¿sería capaz Ginny de recuperar el tiempo perdido? Susie Curtis era una joven lingüista cuando consiguió el trabajo de cuidar a Ginny 5 días a la semana. ¿Para quién es? Era difícil estar con ella. No sabía tragar muy bien, así que salivaba y escupía, por lo que yo llegaba a mi casa empapada de saliva. Había muchas cosas que eran muy difíciles y desagradables, y sin embargo ella era verdaderamente encantadora. Su forma de mover las manos, su forma de mover el cuerpo y la cara. Sus ojos parecían increíblemente expresivos, como si tuvieran un mundo dentro. Susie no tardó en descubrir que Ginny era muy inteligente y extremadamente curiosa por todo. Yo tenía muchas esperanzas porque era verdaderamente insaciable. Ginny quería saber cómo se llamaba todo y daba por hecho que todo tenía su propia etiqueta, que cualquier matiz de un color tenía su propia etiqueta, así que se propuso aprender la etiqueta de todo lo que había en su mundo. Oscuro. Sí, oscuro, sí. Siguió desarrollando un vocabulario muy amplio. Ya no pude seguir la pista de lo que sabía y después empezó a ser capaz de hilvanar palabras. Comprar salsa de manzana al supermercado o comprar más salsa de manzana al supermercado, que significaba compra más salsa de manzana en el supermercado. En el cuaderno. Enséñame el cuaderno. En el cuaderno. Pero lo que nunca pasó fue que utilizara lo que sabía de inglés para formar una frase con sentido gramatical. Pronombres interrogativos, quién, qué, dónde, por qué, cuándo, nunca los aprendió. Pronombres como él, ella, ello, ellos, le, la,
No los asimiló. No estaban en su vocabulario. Ahí tienes, ahora ponlos dentro. Y por eso, a pesar de todos los años que pasé con ella, en los que vi grandes mejorías en otras áreas, nunca aprendió la gramática inglesa. Ginny nunca comprendió las reglas fundamentales del lenguaje. Su cerebro se había saltado una fase crítica de su desarrollo. En los primeros años de vida, el principal trabajo del cerebro es asegurarse de que todas las neuronas están funcionando correctamente. Sorprendentemente, no es una simple cuestión de establecer conexiones, sino de cortarlas. El número de conexiones entre neuronas de un niño es el doble que el de un adulto y están revueltas, de forma caótica. Para funcionar correctamente, el cerebro debe decidir qué conexiones quiere conservar y qué otras quiere interrumpir. Es necesario comprobar trillones de conexiones, así que el cerebro utiliza una regla tajante pero muy eficaz. O la usas o la pierdes. Puesto que los padres de Ginny apenas habían hablado con ella, las partes de su cerebro que son responsables de la gramática no estaban estimuladas y habían quedado agarrotadas para toda la vida. La historia de Jenny no tuvo un final feliz. Pasó por muchas casas de acogida, abusaron de ella en una y ella dejó de hablar totalmente. Ahora vive en un centro para adultos en California. La experiencia por la que pasó Jenny fue extrema, pero su caso le enseñó a la ciencia que cuando una ventana crítica del desarrollo cerebral se cierra, ya no hay marcha atrás. Vamos a empezar por recordar, mis queridos maestros, el concepto de desarrollo. Recordemos que alrededor del año 2017, el Ministerio de Educación Nacional emitió las bases curriculares de educación inicial. Allí podemos reforzar e indagar un poco más sobre el concepto. Sin embargo, les tenemos para el día de hoy 6 tips que nos les ayudarán a recordarlos. Número 1. El desarrollo está determinado por factores biológicos, psicológicos, culturales y sociales e históricos. Por lo tanto, hacen parte de un proceso integral desde diferentes áreas en todo ser humano. Vamos con el tip número 2. El desarrollo se caracteriza por las fluctuaciones, avances y retrocesos que le suceden. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el desarrollo no es un proceso lineal, como se venía hablando hasta hace unos años, sino que es un proceso que puede tener retrocesos, que puede tener avances, ¿sí? Y que puede tener también diferentes fluctuaciones a lo largo de la edad de los niños. Durante nuestra primera etapa, que es la etapa de educación inicial, es muy importante estos procesos de desarrollo porque van a marcar muchos de los aspectos de convivencia, aspectos cognitivos y socialización y otras áreas en nuestros niños más grandes e incluso cuando vamos a ser adultos. Número 3. Cuando hablamos de desarrollo es imposible parcializarlo en áreas o dimensiones. Lo que nosotros hacemos por facilidad de estudio es dividirlos. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el campo, estamos en el aula, estamos en casa viéndolos virtualmente a los estudiantes, estas áreas no se dividen, sino que las vemos todas integrales. Por lo tanto, aunque por efectos de estudio dividimos en las diferentes áreas o etapas del desarrollo, generalmente las vemos a nivel integral cuando estamos con nuestros niños. Número 4. El desarrollo se complejiza como resultado de la interacción permanente con el contexto. Los contextos son determinantes en los procesos de desarrollo en todo ser humano. Algunos contextos pueden facilitar o potencializar esos procesos de desarrollo u otros contextos pueden hacer totalmente lo contrario. Número 5. El desarrollo permite construir formas particulares de comprender y relacionarse con el mundo. Cuando tenemos esos contextos de los que hablábamos en el punto anterior, esos contextos van a permitir que nosotros vayamos creando esquemas de pensamiento y esquemas de cómo vamos a relacionarnos con los demás y van a determinar la forma en la que nosotros vemos y observamos ese mundo y cómo nos relacionamos con él. De ahí la importancia tan grande que tenemos nosotros en educación inicial, en formar muy bien esas bases o apoyar en la formación de esas bases para tener un adulto cognitivamente, socialmente y psicológicamente sano. Número 6. El desarrollo es un proceso singular que no se sucede de manera lineal, secuencial ni acumulativa. Es un proceso singular, ¿por qué?
porque pertenece a cada uno de los seres humanos, a cada uno de los individuos, ¿sí? Y tienen un proceso que es particular para cada uno, aunque biológicamente venimos determinados para que todos tengamos unos mismos procesos. Aspectos como alimentación, como el contexto, como el afecto, como el trato van a determinar esas particularidades en el desarrollo de cada niño. No es lineal, porque hemos visto cuando trabajamos con los chicos que esos procesos pueden saltar de un hito a otro, o podemos devolvernos en los procesos de desarrollo, y es donde debemos observar muy bien los contextos y qué es lo que sucede alrededor de ellos. Las transformaciones del desarrollo de los niños y las niñas contiene 7 etapas. Ahora te voy a contar cuáles son. La primera es gestar. El útero es el primer mundo donde interactúan los niños y las niñas. Desde el vientre se empieza a gestionar el desarrollo neuronal, físico y emocional del infante. Además, empiezan a tener una capacidad de movimiento. Nuestros chiquitines son sensibles al tacto, a la luz y al sonido, y empiezan a establecer un vínculo emocional a partir de los sentimientos que tiene tanto la madre como la familia que lo acompaña frente a todo el proceso de la gestación. Nacer, la primera experiencia con el mundo. El nacimiento es un momento único en la vida de nuestros niños y nuestras niñas, pues es allí cuando ellos empiezan a descubrir nuevas sensaciones, una de ellas las sensaciones térmicas. Asimismo, la luz les permite una nueva estimulación, las intensidades de los sonidos, los silencios, el contacto físico con las personas a su alrededor, el movimiento a partir de los arrullos, de cuando cargamos a nuestros niños, de cuando ellos sienten, por ejemplo, que los bañamos, que los acariciamos, que les hacemos masajes. Es un momento en donde reconocen no solamente la voz de mamá, que venía ya desde el vientre, sino de todas las personas que han venido interactuando con él alrededor, dentro de su familia. En los brazos del adulto, los bebés descubren su mundo. En medio de la cotidianidad, los niños y las niñas participan en diferentes situaciones comunicativas. Sí, como lo escuchamos, aunque ellos no hablen, ellos empiezan a comprender y a leer todo su mundo. Pueden experimentar diferentes formas de movimiento y además empiezan a descubrir todo su cuerpo. Desplazarse por el espacio. Los niños y las niñas inician a conquistar su mundo. En esta etapa, cuando los niños empiezan a gatear, a arrastrarse, a caminar y inician una manipulación con los objetos y con el espacio donde interactúan, tienen la oportunidad de apropiarse de ellos, de generar autonomía y conocimiento hacia los mismos. Es también en esta etapa donde los niños empiezan a apropiar rutinas y rituales propios de la familia, que les permite predecir qué sucederá después en el tiempo y el espacio. Asimismo, empiezan a tener prácticas culturales que van a construir poco a poco su identidad. Tercera, hablar y expresar. Los niños nombran y se empiezan a apropiar de su mundo. En este caso hablaríamos de la apropiación del lenguaje y de cómo nuestros niños y niñas empiezan a poner por medio de palabras y gestos sus intereses, sus miedos, sus preguntas y sus ideas. Preguntar y representar. Es en esta etapa donde los niños empiezan a preguntarse cómo funciona su mundo, a nivel físico, a nivel social y a nivel cultural. Entra en las etapas de los por qué, de los para qué y cómo sucede eso. Es allí donde los niños empiezan a buscar respuestas de todo, a partir de su exploración, de sus preguntas, de sus juegos. Ellos construyen y comprueban las hipótesis. No basta con que nosotros demos una respuesta, ellos necesitan saber cómo funciona eso. Es allí donde ellos empiezan a expresar qué quieren y cómo quieren hacerlo. Compartir y crear con otros. Los niños y las niñas transforman su mundo. Es en esta etapa donde nos encontramos con que nuestros chiquitines empiezan a jugar.
inventan historias, cooperan, construyen acuerdos con su familia y se empiezan a reconocer como parte de un grupo a partir de la interacción que ejercen. Recordemos que estamos hablando desde el inicio de la sesión de desarrollo, de los conceptos de desarrollo y de aprendizaje. Ahora vamos a ver qué características tiene el concepto de aprendizaje para nuestros niños en la educación inicial. Primero, el aprendizaje es dinámico, permanente y de la vida cotidiana, ¿sí? Lo experimentamos en cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo, que nuestros niños llevan a cabo en su vida cotidiana. El aprendizaje capitaliza las experiencias para traducirlas en formas particulares de pensar, de hacer, de construir, de crear y de interactuar. Nos permite crear mundos posibles, infinidad de experiencias para que nuestros niños, junto con las etapas de desarrollo en las que se encuentren, puedan anclar y potencializar todas esas habilidades y aprendizajes que el contexto nos ofrece. El aprendizaje resulta de los intereses particulares y moviliza las capacidades y habilidades de cada uno de nuestros niños. Por tal razón es muy importante tener en cuenta algo que los referentes siempre nos dicen al momento de la etapa de indagar, ¿sí? Conocer cuáles son esas expectativas de nuestros niños, esos intereses de nuestros niños y qué hay alrededor de nuestros niños que nosotras como maestras en clase podemos utilizar para articular esos procesos de desarrollo con aprendizaje.